Batallas de fe. Jóvenes frente a la batalla final. En el espíritu de Elías. ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Estoy muy feliz de poder compartir en esta ocasión este tema tan importante que todos necesitamos aprender, ¿no? Y que es justamente la ciencia de la verdadera sanidad. Todos en este momento, en el mundo entero, estamos buscando sanidad, ¿no es cierto? Y como habíamos dicho antes, el autor de la sanidad del ser humano es Dios. Por eso Él se ofrece, ¿no es cierto?, a ser ¿qué? Nuestro sanador. Pero hay que entender, Dios quiere que realmente esta ciencia de la sanidad que viene a partir de Cristo, ¿no es cierto?, nosotros la podamos comprender y aprender. Y necesitamos para eso ser reeducados. Es como a un paciente, ¿no es cierto? Cuando él le llega un informe de una patología grave, etcétera, entonces tiene que el paciente reaprender, tiene que reeducarse, ¿no es cierto? Para comprender en primer lugar de causa a efecto qué errores le llevó a ese estado, para entonces corregirlos. Así que vamos a empezar nuestra temática, ¿no es cierto? Orando. Permítame hacer una corta oración para que sea el Señor quien hable a nuestra mente y quien nos convenza de su amor y de su poder restaurador. Inclinemos el rostro. Padre amado, gracias te damos porque tú eres el que te ofreces para ser nuestro sanador. Eres el autor de la vida, de la salud y de la restauración a través de Cristo. Te rogamos que tu Santo Espíritu esté ahora y que nos hable a cada corazón y a cada mente para que podamos ser restaurados, Señor, en ti y en Cristo. En el nombre de Jesús, nuestro amado Redentor, te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, vamos la verdadera educación en la salud física, porque hay que entender que tenemos que ser reeducados en el tema de la salud física. Y en 1 Corintios 6, 19, que ya lo conocemos, ¿no es cierto? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Es decir, el cuerpo no es nuestro, nos ha prestado el Señor, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces aquí nosotros tenemos realmente algo muy claro. Este cuerpo el Señor nos ha dado a administrar. No es nuestro, así que por eso es que nosotros somos responsables de mantenerlo en la mejor condición. Pero para eso necesitamos ser educados. Dice también en Consejos sobre Salud, Dios requiere que el cuerpo le sea ofrecido en sacrificio agradable a Dios, no en sacrificio muerto ni decadente. Las ofrendas de los hebreos eran sin mancha, acuérdense. ¿Y será acaso agradable para Dios recibir un sacrificio humano nuestro lleno de enfermedad y corrupción? Pregunta. Él nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nos pide que cuidemos de este templo de tal manera que sea una habitación adecuada para que more su espíritu. Así que por eso es tan importante, es el primer motivo, diríamos, el más importante de que nosotros, si somos templo del Espíritu Santo, necesitamos tener ese templo sano, limpio y en la mejor condición, ¿no es cierto? Así que sacrificio, ¿qué quiere decir? Ofrendar, quiere decir abnegación, renuncia, privarse, expiación, inmolación. Por eso dice sacrificio agradable, ¿no es cierto? Es decir, que tengo yo que ofrendar mi cuerpo, mi salud en abnegación, en renuncia. Y lo que Dios nos pide que renunciemos es a lo que nos hace daño. ¿Sí o no? No, Jesús renunció a los atrios celestiales, a las cortes celestiales para venir aquí. Y Él nos pide que renunciemos a lo que nos daña, a lo que nos enferma, a lo que nos destruye para darnos algo mucho mejor, ¿verdad? Así que por eso es que Él es nuestro ejemplo, el Señor. Dios reeducó a Israel
Por eso dice, al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio. En la elección que hizo para Israel, enseñó la misma lección. Sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea ¿de qué? De educarlos para que fueran su pueblo. Por medio de ellos deseaba bendecir y también enseñar, o sea, enseñar, educar al mundo. Les suministró el alimento más adecuado para este propósito y aquí hace hincapié, no la carne. ¿No es cierto? Podía decir lo mejor que hay, pero dice claramente no la carne, sino el maná, pan del cielo. Por eso es importante, hermanos, que el Señor hace hincapié, porque cuando nosotros fuimos creados, ¿no es cierto?, con un régimen a base del reino vegetal, nada más. Que después Dios permitió que se coma carne, sin duda, pero para este tiempo final, donde estamos en el tiempo, ¿no es cierto?, de la purificación del santuario, necesitamos volver a lo mismo. Así que dice, el Señor no proveyó para su pueblo alimentos a base de carne en el desierto, porque sabía que el uso de este régimen crearía ¿qué? Enfermedad e insubordinación. Y a fin de modificar la disposición y con el propósito de poner en activo ejercicio las facultades más elevadas de la mente, quitó de ellos la carne de los animales muertos, es decir, cadáveres, y les dio en cambio alimento de ángeles, maná del cielo. Aquí quisiera hacer un hincapié sobre esto, facultades más elevadas de la mente. ¿Quiénes quieren tener sus facultades mentales al más alto grado de perfección? Una memoria excelente, un discernimiento, una agilidad mental, exacto, ¿no es cierto? Un razonamiento rápido, ¿no es cierto? Claridad de pensamiento. Todo esto, hermanos, está a disposición, ¿no es cierto?, de justamente este método que Dios quiso hacer con el pueblo de Israel y lo quiere hacer también con nosotros o con cualquier persona que quiera aprovechar las promesas del cielo. Por otro lado, dice también, la educación de los israelitas incluía todos sus hábitos de vida. Todo lo que se refiere a su bienestar era objeto de la solicitud divina y estaba comprendido en la jurisdicción de la ley de Dios. Hasta en la provisión de alimentos, Dios buscó su mayor bien. Por eso el maná con que los alimentaba en el desierto era de tal naturaleza que aumentaba su fuerza física, mental y moral y espiritual. Entonces, por eso es que Dios cambió, porque necesitaba que su pueblo, ¿no es cierto?, el que iba a ser su pueblo, tenga una calidad mental, una calidad de salud física que realmente sea un ejemplo para otras civilizaciones circundantes y para que digan, ¿quién es el que les guía? ¿Por qué tienen esa salud? ¿Por qué tienen esa agilidad? ¿Sí o no? Entonces Dios quería que sean la luz del mundo, y la luz no solamente es por boca o por digamos, doctrinas habladas, sino es un testimonio viviente. Lo que Dios quería que seamos, un testimonio viviente de salud física, de salud mental y de salud espiritual, porque solo teniendo esas tres calidades de salud vamos a poder realmente tener una vida ejemplar, una vida a la altura del requerimiento de Dios. En Éxodo 16:4 dice, por ejemplo, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo les haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo, ¿qué? Los pruebe si andan en mi ley o no. Dice que hoy también somos probados en este punto como lo fueron en ese momento. Hoy estamos siendo probados si también en este punto. Por eso dice, cuando se dio el maná, el pueblo fue probado en su obediencia a la ley de Dios. Por eso es importante. ¿Por qué a la ley? ¿Qué tiene que ver la comida con la ley? Porque si nosotros, por ejemplo, no obedecemos lo que Dios nos pide para esta hora, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos poniendo nuestro paladar antes que la voluntad de Dios. Nosotros estamos codiciando lo que Dios prohíbe antes de lo que Dios pide. Por eso dice, el Señor prometió, miren esto, qué lindo, es una promesa preciosa. El Señor prometió al antiguo Israel que lo preservaría de todas las enfermedades con que había afligido a los egipcios, si tan solo querían permanecer en él y hacer todo lo que les exigiera. Pero su promesa tenía ¿qué?
la obediencia por condición. La obediencia. Este es un tema ¿de qué? De obediencia. Y para obedecer tenemos que confiar en Dios. Porque uno no puede obedecer en alguien que no confía. ¿Sí o no? Es como nuestros hijos. Cuando uno les dice, a veces no les puede explicar. Y les dice, no puedes ir a tal parte, no lo vas a hacer. Y explicar sería mucho, pero tiene que confiar en que lo que le estamos diciendo es por su bien, ¿verdad? Entonces, si confía en nosotros como mamás o como papás, entonces va a obedecer. Pero si no confía, ¿no es cierto? Entonces no va a querer hacerlo. Ahora, dice, si los israelitas hubiesen obedecido las instrucciones recibidas y aprovechado sus ventajas, hubieran dado al mundo una verdadera lección objetiva ¿de qué? De salud y prosperidad. ¿Cuántos quieren tener prosperidad? ¿Cuántos quieren tener salud? ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué dice prosperidad? Porque la prosperidad es el resultado de decisiones inteligentes en todo aspecto, monetario, de trabajo, del uso del tiempo, en fin, de todo lo que uno hace diariamente. Porque cada día uno está ¿qué? Eligiendo si desperdicio mi tiempo, como algunos jóvenes lo desperdician, o si aprovecho el tiempo, si considero el tiempo como un valor activo, si aprovecho todo. Es decir, la prosperidad, hermanos, es el resultado de decisiones inteligentes y sabias. Pero para eso yo tengo que tener un análisis claro, una mente clara. Por eso es que Dios quería que, como hemos visto antes, quería que tenga un estilo de vida y un régimen sin carne para que puedan tener una mente clara, un análisis correcto, una velocidad mental, unas decisiones apropiadas. Entonces uno puede, lo que haga va a prosperar, ¿sí o no? Porque lo contrario de la prosperidad son errores, ¿verdad? Errores económicos, exacto, errores económicos, errores de decisiones, pérdidas de recursos. Entonces ahí es que uno deja de prosperar. Y todo eso, ¿por qué? ¿Por qué tomamos malas decisiones? ¿Por qué nos prestamos un dinero sin un recibo, por ejemplo? Por decir algo, ¿no? Es una decisión que uno toma erradamente porque la mente no está clara. Entonces, por eso es que aquí que dice, quería Dios que sean al mundo la verdadera lección objetiva de salud y de prosperidad. Eso quiere que hoy en día nosotros seamos. El pueblo adventista debería ser justamente ese ejemplo viviente. Cada adventista debería ser una luz con su vida, no con la doctrina que habla, sino con la vida que tiene. ¿No es cierto? Con una vida coherente, con una vida, ¿no es cierto?, de aciertos en todo aspecto. ¿No es cierto? No de desaciertos. Entonces, por eso es que eso dice. Y los hábitos de vida son comer, beber, dormir, trabajar, hacer negocios, todo. Por eso el versículo siempre empieza, si coméis o bebéis. ¿No es cierto? Si coméis o bebéis. Entonces, ahora, Jesús también nos garantiza nuestra victoria en la salud física. ¿Por qué? Cuando vino el tentador y le dijo, ¿qué? Si eres hijo de Dios, ¿qué? Convierte este pan. Jesús había ayunado, ¿no es cierto? 40 días estaba de hambre y miren lo que dice aquí. Cristo sabía que a fin de llevar a cabo con éxito el plan de salvación, debía comenzar la obra de redimir al hombre donde había comenzado su ruina. Adán cayó por satisfacer el apetito y a fin de enseñar al hombre su obligación de obedecer a la ley de Dios, Cristo empezó su obra de redención reformando los hábitos físicos del hombre. Importante, hermanos, la comida tiene que ver con la salvación. No es que eso nos salva, no, pero empieza, dice, nuestra salvación, porque si yo no tengo la mente clara, voy a valorar la eternidad, voy a valorar el sacrificio de Cristo. Puedo llegar a ser religioso, sí, pero no espiritual. Religioso es cuando yo necesito un medio religioso, socio religioso para moverme, para hacer las cosas. Pero espiritual es cuando yo no tengo un medio religioso y sigo siendo espiritual porque tengo una conexión real con el cielo. Entonces, lo que a veces llegamos a hacer es religiosos,
pero no espirituales, porque espiritual es aquella persona que obedece al Señor. Por eso tenemos muchos ejemplos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Juan el Bautista vivía y trabajaba y actuaba en un medio socio-religioso, o vivía solo en el desierto. Solo. No iba ni siquiera a las universidades de esa época, no iba siquiera al Sanedrín ni nada. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que es esto? Por eso dice, interesante, a fin de llevar a cabo Cristo el plan de salvación, debía comenzar la obra de redimir al hombre donde había comenzado la ruina. Adán cayó por satisfacer el apetito, y Cristo, a fin de enseñar al hombre su obligación de obedecer a la ley de Dios, Cristo empezó su obra de redención reformando los hábitos físicos del hombre. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros le permitamos a Dios, ¿no es cierto?, que reforme nuestra vida. Por eso es que el mensaje de salud que tiene el pueblo adventista es una reformar nuestra vida a través del entendimiento y de la obediencia. Dice, había venido para soportar Cristo la prueba que debemos soportarla nosotros, dejando un ejemplo de fe y sumisión. Eso dice el deseado. Y en lugar del hombre, Cristo debía mostrar abnegación, perseverancia, firmeza de principios que son importantísimos para vencer las angustias del hambre que carcomen, ¿no es cierto? O sea, del apetito. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué realmente Cristo quería que nosotros tengamos la primera victoria que Cristo quiere que tengamos es sobre el apetito? Por eso es que Jesús en el desierto tuvo 3 victorias. La primera sobre el apetito. Y como dice, ¿no es cierto?, tenía que empezar la obra donde Adán había empezado la ruina, en el terreno del apetito. ¿Por qué? Porque miren lo que dice. Satanás tienta a los hombres para que se abandonen a sus apetitos, a su complacencia del apetito. Porque, ¿qué? Esa complacencia, dice, debilitan el cuerpo y ofuscan la mente. Sabe que entonces puede engañarlos y destruirlos con más facilidad. Tremendo, hermano. Clarísimo, clarísimo. Dice que nos puede engañar. No hay peor cosa que estar engañados. ¿Sí o no? Porque uno cree que está en el lugar correcto, cree que está en un momento correcto, cree que es bien adventista cuando realmente no lo es. ¿Sí o no? Porque los estándares del cielo son altos. No es solamente tener un carnet de adventista y ya. Y hacer lo que sea y comer lo que quiera y hacer, ¿no es cierto? Entonces, este es un tema importante, no es el único, hermano, no es el único, pero este es el primer paso. Por eso dice, de las 3 victorias que Jesús tuvo en el desierto, la primera victoria fue sobre, ¿qué? El apetito. Exacto, sobre un tema de comida. Entonces, por eso dice, Satanás sabe que esto debilita el cuerpo y ofusca la mente. Entonces sabe que entonces puede engañarlos, y después de engañarlos, ¿qué? Nos destruye. Por eso dice, mediante el apetito desobediente, Satanás domina, ¿qué? Toda la mente y el ser entero. Entonces, hermanos, esto es muy serio, y sobre todo para los jóvenes. Porque los jóvenes que ahorita todavía están en una etapa de adquirir su identidad, de formar sus principios, ¿no es cierto?, de ponerlos por obra, los que tienen hijos jóvenes, ¿no es cierto? Entonces tienen que tener bien claro este tema. Porque si ellos ven en sus papás, ¿no es cierto?, en sus padres, papá y mamá, donde realmente ellos hoy son vegetarianos, mañana no lo son, pasado quizás, luego no, y etcétera, y es una sube y baja así, entonces ellos van a decir, bueno, aquí es cuando se me antoje. Si se me antoja ser vegetariano, seré. Si se me antoja comer huevo, comeré. Si se me antoja comer pollo, comeré. Y si se me antoja ser vegano un día, también lo seré. Pero nada consistente, no forma parte de su ser, de sus principios. Entonces ese es el peligro que estamos formando jóvenes, ¿no es cierto?, dentro de nuestros hijos, fluctuantes, nada consistentes. Por eso es importante que nosotros entendamos mediante el apetito, ¿qué dice? Desobediente. Satanás domina nuestra mente y todo nuestro ser. Así que, hermanos, tenemos que ser conscientes de eso. Ahora, dice en mensajes selectos, Cristo sabía que el apetito sería, ¿qué?
el ídolo del hombre y lo induciría a olvidarse de Dios y que obstruiría directamente el camino de su ¿qué? ¿De su qué? De su salvación. Porque no dice aquí de su educación, podía decir, o de su formación. ¿Por qué creen que dice de su salvación? ¿Saben por qué? No porque lo que como me salva, pero lo que si desobedezco me pierdo. ¿Sí o no? Y además, si yo no obedezco a Dios y hago lo que se me antoja en tema del apetito, mi mente queda ¿qué? Ofuscada y puedo entonces ser presa ¿de quién? De que Satanás me engañe en otros temas. Ese es el problema. Y la desobediencia, porque a Adán y Eva, Dios podía haberles dado un tema geográfico y no un tema de comida. Podía haberles dicho, de este río que hay aquí en el Edén, si pasan al otro lado, mueren. ¿Cuál fue el tema que Dios les dio para probarles su obediencia? Comida, apetito. Fue un tema de comida. Por eso es que Jesús tuvo que tener una victoria, la primera victoria, ¿no es cierto?, para garantizarnos que yo también puedo tener esa victoria. Por eso es tan importante, hermanos, aferrarnos a que Cristo en el desierto, su primera victoria que garantiza a nosotros la victoria es que Él lo logró para darnos esa garantía. Por eso es que de todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la que se relaciona con el dominio de los apetitos y pasiones. Así que la primera gran tentación de Jesús es ¿qué? La más importante, pues se relaciona con el dominio propio, con el dominio de los ¿qué? De los apetitos y pasiones. Por nuestra causa, dice, ejerció Cristo un dominio propio más fuerte que el hambre o que la misma muerte. Y esta primera victoria entrañaba otros resultados de los cuales participan todos nuestros conflictos con las potestades de las tinieblas. ¿Qué dice? De esta primera victoria entraña otros resultados de los cuales participan nuestros conflictos. ¿Se dan cuenta, hermanos? La importancia. ¿O creen que es solo un tema de menú? Es tremendo. Por eso es que necesitamos tomar conciencia de esto. Ahora, miren lo que dice aquí. Satanás se acerca al hombre como se acercó a Cristo, con sus tentaciones abrumadoras a complacer el apetito. ¿Sí o no? Nos ofrece pollito, salchipapas, todo, ¿no ven? Bien conoce el poder para vencer al hombre en este punto. Satanás conoce, ¿no es cierto?, el poder para vencer en este punto. Venció a Adán y Eva en el Edén, en el terreno del apetito, y ellos perdieron su hogar bendito. ¡Qué cúmulo de miseria! Escuchen esto, hermanos, y lean. ¿Qué cúmulo de miserias y crímenes han llenado nuestro mundo a consecuencia de la caída de Adán? Ciudades enteras han sido raídas de la faz de la tierra a causa de los degradantes crímenes y de los repugnantes iniquidades que hacía de ellos una mancha en el universo. Ahora, ¿qué dice? La complacencia del apetito fue ¿qué? El origen de todos sus pecados. Esos pecados repugnantes, esas iniquidades que se han conocido en Sodoma, en Gomorra, en todas esas ciudades que Dios tuvo que destruirlos porque era una mancha en el universo. ¿Cuál era la causa, hermanos? La complacencia del apetito desobediente. Porque Dios siempre, a todas las generaciones, Dios les dio órdenes para que tengan un tipo de alimentación. Así que por eso, hermanos, que nosotros si tomamos conciencia de este pedacito, ¿no es cierto?, vamos a poder tener victoria y vamos a poder mirar con mejor claridad, ¿no es cierto?, todo lo que significa la espiritualidad en la que estamos debatiéndonos hoy en día. Bueno, hasta aquí quisiera hacer de este tema algo muy importante. No sé si tal vez. Ya, ok, gracias. Perfecto. A ver. Ahora sí. Ya. Está bien. Muy bien. Entonces, hermanos,
quisiera mostrarles, ¿no es cierto? Mostrarles que realmente es tan importante esto y además recordarles de que Dios al pueblo de Israel también le dio, ¿no es cierto?, un mensaje de salud. Un mensaje de salud donde nos invita a cada adventista, ¿no es cierto?, a conocer 5 áreas, ¿no es cierto?, para conformar nuestra base de lo que es un estilo de vida saludable en cuanto se refiere a la alimentación. Primero nos dice que cada adventista debería saber fisiología humana, fisiología básica, porque es como si yo tengo un vehículo, tengo que saber algo de motores, ¿no? Para cuidarlo, para hacer prevención. La otra ciencia que tengo que saber es la ciencia de la nutrición, es decir, cómo yo tengo que alimentar, ¿no es cierto?, y nutrir ese cuerpo humano que Dios me ha dado. Por eso es importante la fisiología. La tercera ciencia es la ciencia de la higiene. La ciencia de la higiene que dice el espíritu de profecía no es lavarse las manos o trapear el piso y mantener el lugar, no, es una ciencia. Cuando uno habla de una ciencia que justamente es el libro de mi autoría, ¿no es cierto? La ciencia de la higiene tiene que ver con el universo entero, tiene que ver con la parte espiritual, tiene leyes, tiene que ver con la parte espiritual, con la parte física, con la parte mental y con la parte del entorno, del cuidado del planeta. O sea, tiene que ver con todo, la ciencia de la higiene. Por eso dice que nosotros debemos aprender la ciencia de la higiene para ponerlo en práctica en nuestra vida y como adventistas abrir escuelas de la ciencia de la higiene para enseñar a la gente. Así que no es escuelas de lavarse los dientes no, es la ciencia de la higiene. Es muy diferente de lo que es una higiene personal. ¿No es cierto? Es muy ciencia de la higiene. Luego, la otra ciencia que nosotros tenemos que aprender, ¿no es cierto?, a la luz del espíritu de profecía, es la terapéutica divina. Es una cosmovisión diferente, no es obviamente integrativa, ¿no es cierto?, porque la terapéutica del cielo es diferente. Pero complementaria, ¿no es cierto?, a lo que es la medicina, las bases médicas, porque si bien los médicos alópatas o los hospitales, las clínicas tienen su lugar, porque en un accidente pues ellos son los que salvan la vida, ¿no? Ellos hacen las curaciones respectivas, pero una cosa es curar y otra cosa es sanar. La curación la hace el hombre, la sanidad la da Dios, porque tiene en cada célula la ley de la restauración. Entonces, curar es muy diferente y nosotros deberíamos tenerlo claro, qué es curar y qué es sanar. Curar es lo que hacemos el ser humano, el médico, la enfermera, la mamá, las cataplasmas, lo que sea, la inyección. Eso es curar. Pero la sanidad, sanar viene de Dios. Viene y Dios ha puesto en cada célula de nuestro cuerpo lo que significa sanar, la ley de la restauración. ¿No es cierto? Entonces tenemos que comprender eso. Por eso es que la terapéutica divina es muy diferente, ¿no es cierto? Es amplia, es complementaria a la otra, ¿no es cierto? Hay cosas que se complementan y hay que hacer ese complemento. Y finalmente, ¿no es cierto? Ahí ya tenemos el resultado de esas ciencias va a hacer que yo tenga tres reformas que tengo que hacer después de comprender eso. 3 reformas. La reforma alimentaria es la primera. La reforma de estilo de vida o la reforma pro salud tiene que ver con el estilo de vida. Lo que como, lo que veo, lo que trabajo, lo que duermo, lo que miro, lo que escucho. Esa es la reforma en el estilo de vida. La segunda reforma es la reforma alimentaria, que es la que estamos viendo. Tenemos que hacer una reforma alimentaria a la altura del requerimiento de Cristo y del espíritu de profecía. Y la tercera reforma es la reforma en la terapéutica divina. Porque la terapéutica divina, ¿no es cierto? Si somos solo médicos alópatas, no tenemos una parte. Si solo somos, ¿no es cierto?, naturistas, tampoco, porque el Señor lo que nos manda es que nosotros tengamos la terapéutica divina, es decir, una complementación. Por eso dice, tenemos que saber fisiología humana, ¿no es cierto?, para poder comprender cómo funciona este organismo y qué tiene. Y dice, apenas se asoma la razón a los niños, ¿no es cierto?, tienen que aprender fisiología humana. O sea, los niños, imagínense los padres, ¿no
¿no es cierto?, para comprender esto. Así que por eso, hermanos, es importantísimo que nosotros podamos vivir estas 3 reformas que el Señor nos pide para que nosotros podamos ser, ¿qué? Podamos tener una mente que pueda realizar, ¿no es cierto?, la prosperidad de todo aquello que toquemos, de todo aquello que hagamos. Eso es importante. Por eso el Señor nos promete 2 cosas: salud y prosperidad, ¿no es cierto? Entonces, por eso, hermanos, ahí vamos a llegar a ser realmente, ¿qué? Vamos a llegar a ser luz en el mundo, ¿no es cierto? Luz. Por eso es que el pueblo cuando obedeció, el pueblo de Israel, cuando obedecía a Dios plenamente, ¿qué decían de ellos? Las otras civilizaciones. ¿Quién es este pueblo? ¿Quién los dirige? Sabio y entendido. ¿Sí o no? Y entonces decía, ¿quién es su Dios? Quiero conocerlo. Porque son sabios y entendidos y en todo lo que hacen tienen sabiduría y les va bien. Por eso es eso, hermanos, nosotros tenemos que llegar a ser. Y lo que hoy todavía estamos haciendo, lastimosamente, y si hacemos una autocrítica quizás dura, pero real, es que todavía estamos en la mediocridad en todo. Entonces, si somos mediocres, hermanos, es porque todavía no tenemos claro muchas cosas. Tenemos que ser de excelencia en todo. Porque lo que Dios quería, que sea un pueblo que lo represente a Dios, a ese Dios que lo guiaba, ¿no es cierto?, en todo, es que tenemos que ser de excelencia en todo. En todo. Por eso dice que cuando vinieron a visitarlo a Salomón, dice, hasta en la ropa de sus empleados veían sabiduría. En su casa, en sus muebles, en su comida, en todo lo que hacían había excelencia. Nosotros tenemos que ser de excelencia, porque si somos mediocres, hermanos, todavía no hemos tenido claridad mental. Que Dios nos bendiga, hermanos, que realmente nosotros aspiremos a ser ese pueblo que lo represente al cielo en todo aspecto, en todo aspecto. Así que vamos a ser una luz del mundo y vamos a poder realmente ahí atraer como imanes a nuestros hijos, a nuestros parientes, a todas las personas que el Señor ponga, porque van a decir, quiero ser como ustedes. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros.